Bienvenidos amigos de Apologian. Hoy tendremos una entrevista realizada en Bolivia a Roy Top, un judío convertido al cristianismo, quien nos narrará la verdadera cara del Estado de Israel, como casi ningún cristiano quiere verlo. Este Estado, al que muchos pseudopastores promocionan con la bandera del mismo de fondo, es probablemente uno de los estados ilegales que más atrocidades está cometiendo en la actualidad, no solo en contra de los palestinos, sino también contra la humanidad en general, como se describe en el programa Estado de Israel, el pueblo de Dios, que les dejaré el link en la descripción de este video. Pero dejemos que Roy Top sea quien nos lo describa de primera mano a través de una entrevista que le hizo Christopher Bolling por el 2010. Esta entrevista titula Una taza de café con Roy Top. Después de leer la misma, vamos a pasar al video donde se ve a Roy Top explicando justamente todos estos aspectos. Los estadounidenses, dice Christopher Bolling, son generalmente bastante ingenuos acerca de Israel y cómo el Estado sionista realmente funciona. La ignorancia general sobre Israel se debe principalmente al hecho de que la mayoría de la gente está terriblemente mal informada sobre el Medio Oriente, habiendo crecido consumiendo noticias y productos de entretenimiento proporcionados por Hollywood y los medios controlados por sionistas. Esto ha resultado en que una parte muy significativa de la población americana sufra de un punto de vista extremadamente distorsionado. Antes del 11 de septiembre esto no era una cuestión de gran preocupación, pero con los Estados Unidos involucrados en al menos 2 guerras de largo plazo en el Oriente Medio, los estadounidenses ya no pueden permitirse ser felizmente ignorantes sobre el Estado sionista de Israel y su red criminal, que es la raíz del conflicto en la región, indica Christopher Bolling. La Cruz de Belén es un notable libro sobre Israel, escrito por un inteligente disidente israelí que se convirtió al cristianismo y escribe bajo el nombre Roy Top. Haber tenido una carrera en la institución científica más alta de Israel y haber servido en unidades militares secretas proporcionó a Top ideas únicas. Sin embargo, estas experiencias hicieron de Top un hombre marcado cuando trató de abandonar Israel y escribir un libro crítico sobre el Estado sionista. Cuando Top se negó a regresar a Israel, el Mossad lo atacó para asesinarlo. Leí La Cruz de Belén, indica Christopher Bolling, con gran interés porque es un libro único que revela la verdad oculta acerca de Israel. Hice la siguiente entrevista con el autor a finales de noviembre de 2010, indica Christopher Bolling. Tanto Roy Top como yo sugerimos que pidan a su biblioteca pública que obtenga una copia de este libro. Christopher Bolling comienza la entrevista diciendo lo siguiente. Me gustaría preguntar sobre la migración de su familia a Israel. ¿Tu familia era una familia sionista para empezar? ¿Está usted de acuerdo con la decisión de su familia de mudarse a Israel o habría preferido quedarse en Argentina? Roy Top indica, mis abuelos migraron de Alemania y Polonia a América del Sur a principios del siglo XX. Algunos de sus hijos migraron a Israel y mis padres decidieron unirse a ellos más tarde. La primera vez que oí hablar del sionismo fue en las reuniones en la embajada antes del viaje. Yo estaba muy triste, principalmente debido a la certeza de que estaba siendo trasladado a una zona de guerra. Ningún niño puede entender eso, sin embargo no me preguntaron. Bolling dice, ¿a qué edad decidiste que estabas interesado en las enseñanzas de Jesucristo? ¿Vio algún conflicto en lo que le enseñaron en el kibutz y lo que dice Jesucristo? ¿Fuiste capaz de hablar abiertamente acerca de las enseñanzas de Jesús con tus amigos o sentiste la necesidad de mantener tus creencias privadas? ¿Tus creencias en Jesucristo te hicieron un hereje a los ojos de los israelíes seculares que no están religiosamente sujetos a las enseñanzas de los rabinos? A lo cual Roy Top responde, me gustaría comenzar con una anécdota. Actualmente vivo en Bolivia, un país que me dio refugio político. La gente aquí es notoriamente inconsciente del tiempo. Una vez me vi obligado a esperar 3 horas por una reunión programada y la otra persona ni siquiera se disculpó por el retraso.
Sin embargo, cada vez que doy un discurso público, la gente quiere saber el segundo exacto que me convertí al cristianismo. No funciona de esta manera. Es un proceso y lleva tiempo. En la Cruz de Belén describo algunas de las primeras experiencias relevantes. Un obispo en Roma, un pescador junto al mar. Habían otras personas más de los que no puedo comentar, ya que quienes me enseñaron todavía pueden ser identificados. Sin embargo, hay un punto importante que enfatizo en la Cruz de Belén. Primero conocí los lados negativos del judaísmo. Conociendo el mal, empecé a buscar la bondad y Cristo estaba allí. Eventualmente el hecho, referido a ser cristiano, indica Roitov, fue descubierto y lo pagué muy caro. Ahora soy un refugiado. Un punto difícil de entender para los forasteros, indica Roitov, es que incluso las vidas de los judíos seculares en Israel están reguladas por los rabinos fariseos. Israel carece de una constitución o de una legislación secular apropiada. Bien, ahora pasemos a la entrevista a Roitov, hecha en diciembre del 2008 en un canal de televisión en La Paz, Bolivia. Esta no será solamente una historia de vida, sino que va a bañarnos un poquito de la realidad que se vive en otros países del mundo. No quisiera hacer ninguna introducción como suelo hacer en las entrevistas de este programa, solamente dejar que esta fluya y que usted se entere de características muy especiales que han hecho esta noche de que invitemos a este señor a nuestras pantallas. Él se hace conocer en el país y en el mundo como Roitov. Démosle esta noche, por favor, la bienvenida. Señor Roitov, buenas noches y bienvenido al programa Que No Me Pierda aquí en Bolivia. Muchas gracias por haberme invitado. Señor Roitov, comenzaremos un poquito hablando de su vida, por favor. Usted es israelí. Sí. ¿Ha vivido en Israel cuántos años? En Israel, perdón. Más de 25 años, ciudadano israelí, nací de padres judíos, me convertí al cristianismo. Es un proceso largo, pero comenzó cuando era muy joven, ya en la escuela secundaria. ¿Y usted es físico, tengo entendido? Sí, he estudiado física química, tengo un doctorado, lo complementé con una maestría en administración de empresas. Tengo entendido que también es militar. Sí, la mayor parte de los ciudadanos en Israel, no todos, la mayor parte, son invitados al ejército. Yo me enrolé a la edad de 18 años, como se acostumbra, y por varias razones seguí me convertí en un oficial ahí, ¿sí? Fue una manera de salir, de crearme un espacio en la vida normal del país. Yo antes había crecido en una sociedad comunista, se llama kibbutz. Como es una sociedad comunista, no hay ahí dinero, no tenía forma de salir de ese lugar. La forma que yo encontré fue transformarme en un oficial del ejército, ahorrar dinero y después, cuando me liberé del ejército, me metí en la universidad con la ayuda de esos dineros que me permitieron pagar. Tengo entendido, sin embargo, usted no fue un soldado más en Israel, un militar más en Israel. Tengo entendido que las características propias de su trabajo y de su profesión lo llevaron a ocupar puestos de singular importancia en su país. Como dije, bastante rápido me transformé en oficial. Después de 1 año y 9 en el ejército, fui reconocido como oficial. El primer cargo que ocupé fue en una unidad clasificada. Generalmente cuando hablamos de unidades clasificadas en el ejército, hablamos de unidades tácticas. A diferencia, yo fui un oficial en una unidad estratégica que se ocupa de algo que se llama vertical bypass en inglés, no sé cómo sería en español, pero es una unidad estratégica y eso me dio acceso a informaciones que después, cuando el Estado decidió que yo no era más amigo de él, me pusieron en una situación delicada, porque hasta hoy en día tengo secretos que se consideran
peligrosos. No entraré en el tema de los secretos, pero secretos relacionados ¿a qué? Posiciones de aterrizamiento de fuerzas en caso de un ataque masivo árabe. La idea es, hay una división, algo más de 10.000 soldados, que tiene que aterrizar en la espalda del enemigo y de ahí crear un segundo frente. El problema de Israel es que tiene un solo frente hacia los enemigos. Esa unidad tiene que crear un segundo frente. Yo serví ahí, participé en el único ejercicio activo de esa unidad en la historia del ejército y tengo información muy exacta con respecto a las fuerzas que están involucradas y los lugares de aterrizaje. En el momento que sabes los lugares de aterrizaje, es muy fácil bloquear esas unidades. Y eso me transforma en un peligro andante cuando estoy fuera del Estado. ¿Es su país lo considera un peligro a usted, señor Roitov? Aparentemente, sí, después de haber sobrevivido a un atentado, aparentemente no les agrado mucho. Señor Roitov, es decir, la situación que usted tenía en el ejército israelí era de suma importancia. Era un efectivo muy, pero muy importante por la información que manejaba. Bueno, tenemos que poner las cosas en proporción, sí. Cuando yo dejé el ejército por última vez en el año 2002, yo tenía apenas el rango de capitán, no es tan importante. El problema es la información que yo tuve acceso en mi servicio, en esa unidad clasificada y después en otras unidades. ¿Cómo se logra ser un hombre de tanta confianza para manejar secretos militares en Israel? Bueno, tenemos que tener en cuenta que 10% del ejército son oficiales y que una gran parte del ejército es los sistemas de seguridad y de inteligencia. No soy el único, sí, no soy especial, soy uno más de muchos. Lo que me diferenció de otros es que yo era cristiano, el gobierno y los que estaban dando las clasificaciones de seguridad no sabían eso y cuando lo descubrieron ya era muy tarde para cambiar la realidad de los conocimientos que yo tenía. Señor Roitov, hoy, y entramos ahora en materia luego de conocer los antecedentes, usted es un refugiado político israelí en Bolivia, reconocido por el gobierno boliviano. Sí, el gobierno boliviano me ha reconocido en el año 2005. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a la República de Bolivia. Creo que es un paso de mucho valor, especialmente para un país en una situación tan delicada como Bolivia, dar refugio a un ser humano en una situación así. Señor Roitov, ¿por qué tuvo que escapar de su país? Quizás sería mejor comenzar del final, de mi último mes ahí, va a dar una idea y después iremos un poco hacia atrás. En el año 2002, en la Pascua del 2002, hubo un atentado en la ciudad de Netanya, un poco al norte de Tel Aviv. Un terrorista entró a la escena festiva, explotó ahí, muchos murieron. El gobierno israelí decidió reocupar las ciudades palestinas y decidió hacerlo por medio de unidades del ejército de reserva, no las unidades normales. Yo en ese año, a esa edad, ya no estaba en el ejército normal, sino en el ejército de reserva. Mi unidad estaba, el comando de mi unidad estaba en un lugar que ustedes lo conocen del Nuevo Testamento como Betanía, hoy en día se llama Anatot, y la división estaba a cargo de las ciudades alrededor de Jerusalén, específicamente Ramallah al norte, Belén al sur. Nosotros durante años nos estábamos preparando para entrar a Ramallah en caso de reocupación de los territorios palestinos y fuimos reclutados. Durante 2-3 días nos preparamos, los oficiales preparamos los planes para la entrada a Ramallah. Los planes básicos ya estaban, había solamente que refigurarlos.
Pero en esos días, como descubrí después, el gobierno israelí ya tenía una duda respecto a mi religión. Pensaban quizás yo soy cristiano y aparentemente decidieron poner eso en prueba. Hasta las 2 de la noche del día que teníamos que entrar a Ramallah, ese era el plan. A las 2 de la noche recibimos un aviso que mi pequeña unidad, yo era subcomandante de una compañía son 120 personas, adentro del gran cuerpo que es una división, 10.000 personas, es muy pequeño, hubo una decisión administrativa de cambiar. Mi compañía se iba a Belén y una de las compañías de Belén se movía a Ramallah. Y aparentemente eso fue diseñado como una prueba muy fácil para ver si soy cristiano o no. ¿Qué significa, perdón, una ocupación? Cuando hablamos de una ocupación a Belén, ¿qué significa esta operación militar? Bueno, la situación geopolítica ahí es complicada, nos demoraría una hora quizás solamente explicar, pero la situación hoy en día es que las 7 ciudades palestinas principales tienen un cierto grado de autonomía, ¿sí? Hoy es actual en Bolivia, cuando el ejército israelí está fuera de las ciudades, ya hace varios años. Un evento de reocupación significa que el ejército israelí se mete dentro de la ciudad palestina y en el contexto de ese evento era una forma de castigar a una población civil que no tenía ninguna culpa del atentado en Netanya. Por el atentado en Netanya, sí. Por un loco en Netanya. Exacto. Se decide castigar a la población civil en Palestina. Sí. ¿Qué significa ese castigo? Bueno, creo que cada persona puede imaginarse qué significa abrir la ventana en la mañana y ver tanques y soldados de otro pueblo en las calles, no poder salir porque hay toque de queda, ir a comprar comida solo en horas que el ejército decide y entonces todos corren al almacén y hay o no hay. No es una situación fácil. ¿Significa hacer justicia con los muertos en esa explosión, por ejemplo? ¿Significa matar una ocupación? Mi gobierno comprende eso como hacer justicia, pero están castigando a alguien que no tiene la culpa, a alguien que no está involucrado, a alguien que no tenía parte. El terrorista que cometió el atentado, y es un terrorista, murió. La madre que quiere comprar comida para sus hijos en Belén no tiene la culpa de lo que pasó. El año pasado vimos eventos parecidos en el Líbano cuando 2 soldados israelíes fueron cautivados durante una operación militar y la decisión del nuevo primer ministro de Israel en esos días, Olmert, fue demostrar su fuerza, su machismo, entrar al Líbano con toda la fuerza y asesinar a 1.200 personas. Todos vimos las fotos en la CNN el año pasado. Hay una foto que yo no me olvido de un padre sosteniendo un hijo que murió como resultado de quemaduras de una bomba de fósforo. Es una muerte terrible. ¿Cómo es eso de la bomba de fósforo? Disculpe. Bombas de fósforo son bombas que contienen fósforo y lo dispersan en un área. Cuando el fósforo entra en contacto con la piel, se prende. No se puede apagar eso. Hay que cortar afuera la carne infectada o si no va a ser un agujero hasta el otro lado. Y si las quemaduras son suficientemente grandes, la persona muere. Y el año pasado vimos un padre sosteniendo a su hijo diciendo, Dios dio, Dios se llevó, bendito sea Dios. Y yo les pregunto a los que están oyendo, ¿dónde está Dios? Dios está con ese padre que su hijo fue asesinado, no con el ejército que ha cometido ese crimen. Ese niño no tenía nada que ver con esos 2 soldados cautivados. Y en Palestina, señor Roitov, por esto que me pone la carne de gallina, me está contando esta noche, ¿solo queda resignación ante estos ataques?
resignación de la gente que ha perdido a sus hijos, por ejemplo? La mayor parte de la población palestina es una población pacífica. Como la gran parte de la población judía en Israel no tiene parte en esas decisiones del gobierno israelí. Yo estoy seguro que si la cosa dependiera de los dos pueblos, podría haber paz en esa zona. El problema es el negocio de la guerra. El problema es un pequeño grupo de líderes en los dos lados, en el israelí y en el palestino, que están haciendo negocios de la guerra. Señor Roitov, ser cristiano es, no si voy a utilizar la palabra exacta, su religión, pecado. Ser cristiano en Israel es un pecado. En cierto modo sí, yo hablo mucho de eso aquí en las iglesias, no tenemos tiempo para tratar el tema profundamente. Tenemos que comprender que Jesús habló explícitamente contra los fariseos que se volvieron rabinos, hoy en día los conocemos como rabinos, y de la interpretación falsa que ellos dieron a la religión original. Y quisiera comentar una pequeña anécdota que, sin explicar toda la historia, va a ilustrar qué pecado tan grande significa ser cristiano. El nombre de Jesús, sí, aquí enseño en el seminario y pregunto a los alumnos, ¿por qué Jesús se llamaba Jesús? ¿Por qué no Carlos o Juan o David? Y la verdad es que en español el nombre no tiene sentido. Pero en hebreo su nombre fue Yeshua. Y cualquier niño de habla hebrea que escucha el nombre Yeshua, escucha salvación, porque Yeshua significa salvación. Y el mensaje de paz y amor que Jesús trajo es considerado tan subversivo a la interpretación farisea de la religión que los fariseos rabinos le cambiaron su nombre. Y hoy en día, cuando se habla de Jesús en Israel, no se pronuncia Yeshua, no se pronuncia el nombre del Salvador, sino que se pronuncia Yeshu. La diferencia en español parece corta, en hebreo es muy dramática. La relación entre el nombre Yeshua y la palabra salvación desaparece en la nueva pronunciación, y la nueva pronunciación es una sigla. En hebreo usamos muchas siglas, en español suena un poco raro. En hebreo no podemos leer un artículo de diario sin ver una sigla en cada oración. Yeshu significa una sigla de un insulto bien conocido en hebreo que significa sea su nombre y sus memorias borrados del libro de la vida. Y cambiar el nombre de esa manera no solo es un insulto, sino es algo muy grave. Tenemos que comprender que Hitler, que mató a más de 6 millones de judíos hace 60 años, su nombre no fue cambiado. Entonces, yo, como un joven de 14, 15 años en la escuela secundaria, me pregunté, ¿qué cosa tan grave hizo Jesús que le han cambiado el nombre? Ni siquiera a Hitler le han cambiado el nombre. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo Jesús? Según me contaba, señor Roitov, el pecado para que hoy termine usted de asilado político en Bolivia fue que, siendo militar, estando en operativos en la milicia israelí, se dieron cuenta de que usted era cristiano, de que usted se había vuelto cristiano. Bien, esta es la primera parte de esta entrevista realizada a Roitov en La Paz, Bolivia. Es lamentable todo lo que nos narra, pero es importante tener estos aspectos claros y dejar de tener los ojos vendados por las doctrinas comerciales de aquellos lobos disfrazados de ovejas que se hacen llamar pastores. La segunda parte de esta entrevista a Roitov se publicará muy pronto, para lo cual les pido se suscriban a este canal, compartan el mismo y le den like. Hay muchas más personas que necesitan conocer esta información y dejar de lado la mentira a la cual nos tienen muy bien acostumbrados. Muchas gracias por seguirnos y será hasta la siguiente ocasión.